nombre es Javiera Castro, yo soy kinesióloga especialista en biomecánica, con diplomado en biomecánica y un magíster en terapia manual también. Llevo trabajando desde el 2021 aproximadamente en Profit como evaluadora acá en la sucursal de Santiago, pero también en La Serena. Y últimamente, desde el año pasado, he estado desarrollando sobre toda la red de profesionales Profit, que lo que buscamos es poder acercarnos mejor a ustedes y también tener un trabajo como más interdisciplinario, también con podólogo. ¿Tú eres Gine? ¿Podólogo? No, soy podólogo. Perfecto, ya. Entonces tenemos dos podólogos y también ortopedista. Ya, perfecto. Les comentaba que anteriormente nosotros hicimos otras charlas en donde abordamos como temas más específicos sobre los tipos de plantilla y esas cosas. Entonces esta charla ya va más enfocada en deporte y la evidencia actual que hay. Si es que les surge alguna consulta pueden preguntarme en el momento. La idea es que podamos hacer un poquito más dinámico como somos pocos, ¿ya? Entonces si quieren algo que aportar o conversar, lo vemos en el momento. Entonces, como objetivos de esta charla tenemos que vamos a buscar comprender el nuevo paradigma que hay en el uso de las plantillas en el caso deportivo, ¿cierto? Buscando un enfoque más integral relacionado con el movimiento y el contexto deportivo, ¿ya? Vamos a identificar los beneficios de las plantillas que están respaldadas por la evidencia. Y además la idea es que reconozcamos también estos beneficios de las plantillas deportivas, pero en relación al rendimiento deportivo, a la eficiencia del gesto deportivo también, y a la prevención de lesiones o a la disminución de riesgo de lesiones. Entonces, la idea es que podamos aclarar o recordar algunos términos. Actualmente se ve el pie como un mecanismo, ¿cierto?, que su objetivo principal es la absorción y la reutilización de esa misma energía, ¿ya? Entonces, los tres características importantes del pie que debería realizar en cada una de las actividades, ya sea caminar, correr, saltar, es que va a absorber el impacto, a almacenar energía y luego debería volverse rígido para que esa misma energía la utilicemos para propulsar, ¿ya? Entonces, cuando estamos en el caso de absorber el impacto, pensemos por ejemplo en una marcha, simplemente en el contacto de talón. Entonces tenemos un tejido adiposo plantar, ¿cierto?, que va a recibir el primer contacto de fuerzas de reacción contra el suelo y luego de eso también el arco va a actuar como un amortiguador, ¿ya? Luego vamos a almacenar esa energía en donde el arco debería aplanarse bajo la carga cuando ya estamos apoyando el pie completo, ¿cierto? Y tenemos este mecanismo de resorte en donde va a almacenar esa energía y la fascia plantar va a ser un elemento clave también para apoyar el arco. Luego de eso, el arco y el pie debería ponerse un poco más rígido para utilizar esa misma energía y elevarse nuevamente el arco, la fascia plantar se tensa y gracias a eso el pie se convierte como en una palanca de energía que va a generar una propulsión. ¿Ya? Esto, por ejemplo, podríamos llevarlo al ciclo de la marcha, entonces sería el contacto de talón en donde vamos a absorber el impacto, luego el apoyo completo del pie en donde vamos a almacenar energía y luego cuando se vuelve rígido es cuando ya vamos a despegar el talón y nos permite esa propulsión para levantar el pie del suelo, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con este cambio de paradigma? Es en relación al uso de las plantillas, ya en general, no solo en el deporte. Antes las plantillas se veían simplemente como una corrección estructural del pie, ¿ya? Entonces lo que se hacía era evaluar, ¿cierto?, la forma del pie, la morfología del pie y se iban haciendo correcciones para poner ese pie en una morfología, buscar una morfología más adecuada, más normal, ¿ya? Como es lo que trabajamos ahora, la plantilla va a ser una modulación funcional del movimiento. La idea es que la plantilla la utilizamos para hacer modificaciones en los patrones biomecánicos, ¿ya? Algo un poquito más profundo. Entonces, la plantilla debería tener estas tres funciones, por lo menos, que sea de modulador de carga, que ayuda a redistribuir presión en el caso de que hayan puntos de hiperpresión, y también herramientas complementarias a un entrenamiento en el caso del deporte. Entonces, como modulador de carga
puede ajustar la distribución de la fuerza buscando quitar cargas, ¿cierto?, de algunas zonas más vulnerables, como por ejemplo en los futbolistas y en los basquetbolistas, que es muy común la fractura por estrés del quinta metatarsiano. Podemos trabajar quitando carga ahí, si es que siempre y cuando antes evaluáramos que hay un punto de mucha presión, ¿ya? Entonces, esto va conectado con lo mismo, en donde vamos a redistribuir presión, y ahí entra en juego el tipo de diseño de la plantilla, pero también el tipo de material, que lo vamos a abordar más adelante. Y es importante que la plantilla en ningún caso va a reemplazar una rehabilitación, ni menos el ejercicio terapéutico, y de hecho su mayor efecto de la plantilla siempre va a estar en conjunto con el ejercicio terapéutico. Entonces, tenemos beneficios de las plantillas que algunos nosotros les llamamos primarios o directos, o unos beneficios secundarios que son asociados, que dependen además de otros factores y no solo de la plantilla. Estos beneficios son lo que podemos nosotros comprobar actualmente con las plantillas, ¿ya? Les puse plantillas computarizadas porque son actualmente el tipo de plantillas que nosotros trabajamos, ¿ya? Les explico qué es lo que vimos en las otras charlas, pero les explico un poquito. Nosotros trabajamos con una evaluación de vadopodometría, que hacemos una evaluación donde se ve cómo es la distribución de cargas en el pie, tanto estando de pie como caminando. Luego de eso lo interpretamos junto a la evaluación clínica y se hace un diseño digital sobre la imagen del pie. Entonces ese diseño digital luego se pasa a una máquina que es una máquina fresadora que trabaja con coordenadas y va tallando la plantilla. A eso nosotros le llamamos una plantilla que es tipo computarizada, y utilizamos un material que es de EVA de distintas densidades, ¿ya? Después les puedo mostrar algunas muestras. Entonces, a eso nos referimos con estas plantillas computarizadas. Entonces, dentro de los beneficios primarios que tenemos, lo que podemos comprobar es que va a haber una personalización clínica y biomecánica. El diseño va a estar específicamente basado en la evaluación individual, tanto para la función, la morfología del pie también, y el tipo de calzado que utilizaríamos, por ejemplo, en el caso del deporte. Hay un ajuste preciso con el diseño digital, ya con esta tecnología CAD/CAM, que es la tecnología que es un diseño realizado por computadora. Nos permite replicar, ¿cierto?, las geometrías exactas del pie para poder tener también un buen ajuste de la plantilla, ¿ya? Y nos permite eso, como este proceso es digital, que sea reproducible esa misma plantilla, ¿ya? En el caso de que la persona quisiera tener más de un par, cada vez que hagamos esa plantilla va a ser igual, a diferencia de repente que puede ocurrir si la persona tiene su receta y se lo hace en distintos lugares, puede que haya modificaciones en el diseño leves, ¿ya? ¿Qué beneficios vamos a tener secundarios o asociados, ya? Esto nosotros a los pacientes no les podemos decir que va a ser así, ya, porque dependen de otros factores. No se los podemos asegurar, para que ustedes sepan también en el caso de que vayan a derivar a algún paciente. Son cosas que son beneficios secundarios, pero dependen de otras cosas también. Entonces, debería ayudar al manejo del dolor y a la sobrecarga, principalmente disipando estos puntos de sobrepresión. Potenciar reducción del riesgo de lesiones por sobreuso, mejora el confort y la eficiencia del gesto deportivo, y va a ser un complemento eficaz para programas de rehabilitación musculoesquelética en el caso de que la persona esté cursando con alguna lesión. Ya sabemos que sobre el dolor no podemos asegurar en ningún caso que la plantilla va a cambiar ese dolor, ¿ya? Debería modificar según la evidencia también, pero ya sabemos que actualmente el dolor es un fenómeno multifactorial. Ya va a depender desde la calidad de sueño, nivel de estrés, alimentación incluso. Entonces nosotros no podemos atribuirle a la plantilla que va a disminuir completamente el dolor, ¿ya? Pero sí debería aportar. Pero es necesario siempre un trabajo con más aristas, ya sea el ejercicio, ya sea el medicamento, por el lado, ¿cierto?, del médico. Vamos a la parte ya sobre la evidencia que hay en el uso de la plantilla, una plantilla ortopédica en el deporte, ¿ya? Lo que les voy a mostrar acá
son son conclusiones en base a estudios, ¿ya? No hay nada que venga desde la opinión ni mía ni de Profit. Y es por eso que vamos a mostrar partes que son beneficiosas y otras quizás no tanto, ¿ya? Que lo podemos discutir, ¿ya? No les vengo a mostrar solo maravillas de la plantilla, porque hay que entender que es un elemento que tiene sus limitaciones. ¿Hasta ahora alguna consulta, algo que quieran comentar? No, ¿Seguimos? estamos como yo creo claro. Vale. Entonces, ¿por qué usaríamos una plantilla en el deporte? Ya se hace fácil pensar en por qué usar una plantilla cuando una persona está con dolor, ¿verdad? Cuando tiene una patología. Pero ¿por qué buscaríamos usarla en el deporte? Tenemos acá algunas estadísticas que se las puse aquí también. En distintos tipos de deporte tenemos que hay cada 1000 horas de running, hay 33 lesiones en corredores que son recreativos, ¿ya? Tenemos otra estadística también que hace la comparación por 1000 horas, pero en este caso es de partido. En el rugby hay 218 lesiones. Si bien el rugby es un deporte de contacto, que nosotros podemos pensar que obviamente que van a haber lesiones por el contacto con los otros jugadores, la mayor cantidad de lesiones se generan sin contacto directo. Y son lesiones generalmente musculostendíneas, ¿ya? Y esas son las que se refieren. Luego, tenemos que el 10 a 28% de todas las lesiones deportivas son esguinces de tobillo, ¿ya? Es bastante, y es una lesión que es un poco como transversal a distintos tipos de deporte, ¿ya? Y dentro de ese porcentaje que sufren de esguinces de tobillo, un 75% de las personas que tienen esguince de tobillo evolucionan a una inestabilidad crónica de tobillo, ¿ya? Después podemos explicar un poquito más sobre lo que caracteriza eso, pero podemos ver el impacto de un esguince de tobillo que generalmente los deportistas no es muy bien atendido, sobre todo personas que generalmente hacen deporte de forma regular. Están acostumbrados a sufrir esguinces, se duelen el pie, se les hincha, se ponen hielo, hacen unas 3 horas de elevación del pie y al otro día ya sí, ¿ya? Porque están acostumbrados a un esguince, pero sí tienen esas consecuencias, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer las plantillas y cuáles son sus mecanismos claves que lo podemos aplicar al deporte? Van a tener efectos mecánicos, neuromusculares y también propioceptivos. En relación a los efectos mecánicos, ya hablamos que van a redistribuir las cargas sobre el pie y también podrían ir hacia la extremidad completa. Y lo que van a buscar es reducir las zonas de presión si es que identificamos que hay zonas de presión de riesgo, ya con mayor carga. También tenemos una acción neuromuscular que van a modular la activación muscular del miembro inferior. Eso lo conseguimos buscando, ¿cierto?, una alineación diferente de el pie y haber un cambio en la posición y en la activación muscular también. Y de forma propioceptiva van a estimular los receptores plantares, mejoran la percepción espacial del pie y mayor equilibrio y entregan mayor equilibrio y estabilidad, ¿ya? De nuevo, estos son afirmaciones sacadas de estudio que está justo aquí abajito la referencia, ¿ya? Que no sé por qué no alcanza a verse, ¿ya? Pero si no después la podemos a nosotros como Profit, ¿ya? Es en base a la evidencia que esos son los mecanismos en que actúa la planta. ¿Eso es la percepción espacial? ¿Me lo podéis profundizar un poquito? Sí. Entonces, lo que dice la evidencia que realiza la plantilla, al nosotros tener elevaciones en distintas partes del pie, genera un estímulo de los receptores de la piel en donde y te indica que hay algo en el pie, ¿ya? Y eso es asociado que genera una mayor percepción de los pies, ¿ya? Como que están en contacto, ¿ya? Y eso ayuda a que también haya mayor activación muscular, ¿ya? Entonces como que el cerebro, simplemente, estoy simplificando mucho eso, está consciente de sus pies. Yeah. Que muchas veces por el uso de zapatos muy blandos, en verdad nuestra planta del pie no lo sentimos nada. Yeah. ¿Cuándo lo sentimos? Cuando recién, no sé, vamos a usar un zapato muy plano y sentís la piedra, ya.
En el caso de que, no sé, te quedó como enrollado el calcetín, hay uno como que dice, oye, ay, tengo algo en el pie. Eso es lo que genera en el fondo la plantilla, según lo que se ha evaluado. Y eso se debería asociar a un mejor equilibrio y estabilidad. Ya más adelante tengo un estudio sobre eso, ¿ya? A eso se refiere. Y también hay algunos estudios en donde han trabajado con plantillas que tienen en la superficie distintas texturas, que también se ha visto muy buenos resultados, pero sobre todo en adultos mayores, y hacer plantillas con superficies texturizadas, y es lo mismo, bajo el mismo concepto. Entonces voy a ir como por tipos de deporte. Ya no voy a abordar todo, obviamente, porque no terminaríamos nunca. Algunos de los que hay más evidencia y los que en general son más comunes. Donde hay más evidencia, más estudios, es en el running, ¿ya? Es en el running, ¿cierto? En donde se han hecho muchas pruebas con distintos tipos de plantilla y calzado, plantilla y entrenamiento. Ya acá yo les voy a resumir algunas cosas. Primero, debemos poder definir cuáles son estas lesiones más frecuentes que vamos a ver en el running. Dentro de las más frecuentes tenemos el dolor patelofemoral, ¿cierto? Que se caracteriza por un dolor anterior de rodilla. Tenemos el síndrome tibial medial, o comúnmente llamado periostitis. Tenemos la tendinopatía aquiliana y la fascitis plantar. Ya estas vendrían siendo las lesiones asociadas, ¿cierto?, con la extremidad inferior y con el pie mismo más comunes. Entonces, ¿qué se ha visto en relación? Han estudiado a las personas que son corredores y tienen dolor patelofemoral, han encontrado que tienen un exceso de pronación subastragalina, ¿cierto? Entonces, en el fondo, desde el retropié, ellos lo evalúan y al correr hay un exceso de pronación, ya el pie se va muy hacia adentro desde la parte del talón. Además de eso, tienden a tener una rotación tibial interna y un mal tracking patelar. Eso tiene que ver en cómo se desplaza la patela, ¿cierto?, en los momentos de flexión o extensión de rodilla, ¿ya? Generalmente cuando ocurre esto es porque se va muy hacia lateral, ¿ya? Entonces, estas características han visto en los estudios que corredores con dolor patelofemoral tienen en común, ¿ya? Entonces ya podemos entender que esto sí tiene un origen biomecánico, ¿ya? Luego de eso, ¿cómo podríamos aportar nosotros con la plantilla? Lo que se ha estudiado es que el usar una plantilla debería disminuir la rotación tibial y el estrés que hay sobre la articulación patelofemoral, ¿ya? Se ha visto que lo principal que ayuda a la plantilla en la zona de la rodilla es evitar estos movimientos de cizalla, ¿ya? Generalmente al apoyo del talón, ¿ya? Se ha visto que también en personas con pie plano hay muy poco control de la activación de rodilla al apoyar el talón. Entonces tú apoyas el talón y tu rodilla está haciendo esto, ¿ya? Muy leve, pero eso ha sido comprobado que la plantilla puede reducir ese movimiento de la rodilla o evitar esa traslación o ese movimiento de cizalla. Luego tenemos el síndrome de tibial medial, la periostitis. También se ha visto, miren, vamos a empezar a ver que se repiten algunas características, ¿ya? Entonces, una eversión excesiva del retropié que hace referencia a lo mismo, ¿ya? A un exceso de pronación. Luego, fíjense que hay mayor tensión del músculo sóleo y un estrés tibial medial, que es lo que caracteriza, ¿cierto?, la periostitis. ¿Cómo ayuda la plantilla? Se ha visto que ayuda si es que tiene un soporte del arco, en estos casos, ¿ya? Hay una distribución de presión y también reduciendo la eversión. Entonces, plantillas con soporte de arco y que busquen además reducir la pronación o la eversión deberían ayudar en estos casos, ¿ya? Como les digo, esto es en base a estudios que se han realizado. Luego, tenemos la tendinopatía aquiliana. Luego, de nuevo vemos eversión del calcáneo. Si se fijan, son tres conceptos distintos, pero se hacen referencia a lo mismo, ¿ya? ¿Cierto? De que el retropié tiende a ir hacia adentro, a pronar.
Además, se genera una flexión transversal del tendón, que eso es algo que nosotros no podemos observar de forma postural. Si nosotros vemos a una persona que tiene un valgo excesivo, una pronación excesiva del retropié, se alcanza a notar cómo el tendón de Aquiles tiene como una curvatura, ¿verdad? Eso se refiere a la flexión transversal del tendón. Y obviamente además hay microtraumatismos repetitivos. Entonces, en corredores con tendinopatía aquiliana se han visto esas características en común. ¿Cómo puede ayudar la plantilla en eso? Como se ha visto, es utilizando una cuña medial, que es lo mismo que un soporte de arco, ¿ya? Eso ayuda a disminuir la eversión del calcáneo y evaluaron incluso que al correr disminuye tanto la velocidad en que se mueve el calcáneo y también qué tanto se mueve, ¿ya? Y en el caso de la fascitis plantar, ya aquí el mecanismo principal es que se ha visto que hay un aplanamiento del arco y que genera una mayor tensión en la fascia plantar, ¿ya? Entonces, en este caso, según la evidencia, lo que más ayuda es un soporte del arco también, pero además una copa de talón o cazoleta. Ya va a ser una estructura en que va a posar, como que se va a posar el talón, ¿cierto? Y tiene como una contención tanto paramedial como lateral. Ya después les puedo, si tenemos un ratito y bajamos al laboratorio, les puedo mostrar el tipo de corrección. Una evidencia en relación al alivio de dolor, ¿ya? Ya. Tenemos acá entonces, en relación, ¿cierto?, al mismo running, que como les digo, esta parte es un poquito más larga porque es donde tenemos más evidencia. Tenemos información sobre qué es lo que va a hacer realmente la plantilla en una persona con running, ¿ya? Entonces, vamos a tener efectos sobre la alineación del miembro inferior y también una redistribución de la presión plantar en este caso. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Los voy a nombrar rapidito, ustedes ahí los pueden ir leyendo para que no sea como tan tedioso esto. Tenemos una menor eversión del retropié, ¿cierto? Va a disminuir el rango de movimiento del tobillo en el plano frontal, va a haber menos movimiento, ¿cierto?, como de hacia adentro y hacia afuera. Disminuye la rotación tibial de la pierna, que vimos que era importante en el caso de lesiones como periostitis tibial, ¿cierto?, y dolor patelofemoral. Disminuye el momento de valgo de rodilla, o sea, la cantidad de fuerza que se está realizando hacia el valgo de rodilla. Y en la cuña medial, que vendría haciendo esta corrección como de soporte de arco, es el efecto más potente sobre la rotación del retropié y la tibia. Ya es lo que se ha encontrado con mayor evidencia, que es una corrección que sí funciona, ¿ya? ¿Qué es lo que realiza la plantilla en relación a las presiones plantares dentro del pie? Lo que genera es que haya menor presión en el talón, ya tanto hacia medial y lateral, va a haber menos impacto en esas zonas como de mayor riesgo, menor presión en el antepié, mayor presión en la zona media del pie, en el caso en personas en que no tengan muy buen apoyo en la zona media del pie. Y el soporte del arco nuevamente nos sale destacado como la corrección que genera un efecto mayor de redistribución de presiones. Entonces, como beneficio directo de esto, vamos a tener que va a reducir el riesgo de úlceras plantares, espolones, y podría reducir también el riesgo de generar fascitis plantar, ¿ya? Entonces, importante es que la plantilla, y aquí nos vamos sobre a lo que yo les hablaba de este nuevo paradigma de uso de plantillas, es que la plantilla va a actuar como un corrector de forma pasiva, ¿cierto?, de la cadena cinemática, ¿ya? Va a ayudar a corregir pronación excesiva, ¿cierto?, y eso llega hasta disminuir el estrés de la rodilla. Los efectos son inmediatos. Tú te pones la plantilla y lo que está comprobado es que en ese momento vas a tener el efecto, ¿ya? Pero depende del tipo de plantilla, que lo vamos a ver más adelante, si es que se mantienen esos efectos a largo plazo, ¿ya? Y esta es la última diapo que tenemos sobre el running en relación a
los efectos que hay sobre el confort que tiene la persona, el deportista, y el esfuerzo percibido, ¿ya? Acá hay algo bien importante, porque las plantillas que son personalizadas, todos los estudios que estamos hablando no son plantillas estándar, estamos hablando de plantillas que están hechas para el paciente. Aumentan el confort percibido en pacientes que corren. Sin embargo, estos estudios postulan que el uso de las plantillas personalizadas podrían reducir la economía de la carrera. ¿Ya? ¿Cuánto podrían reducir? Creo que más adelante tengo como el dato, pero era como 1,6%. Mínimo igual. Pero es algo que tenemos que tener en consideración si estamos trabajando con deportistas de alto rendimiento. Que quizás sí sea algo clave ese 1%. ¿Ya? Vamos a explicar por qué puede ser esto. Y también se reportó que había un leve aumento del esfuerzo percibido. Si bien se sentían más cómodos, pero sentían que tenían que hacer un poquito más de esfuerzo al correr. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se explicó esto? Que puede estar ocurriendo ese como leve aumento del esfuerzo percibido. Si la plantilla es rígida, podría reducir este mecanismo mismo del arco plantar para absorber y utilizar esa misma energía, ¿ya? Entonces eso también, además de aumentar el peso del calzado. Entonces lo clave para esto es poder identificar bien qué material se va a usar en la plantilla. Entonces, para el tipo de material tenemos que tener en consideración el deporte, pero también el nivel deportivo en que estamos trabajando. Ya muy distinto va a ser si es un corredor recreacional a si es un atleta que corre, no sé, 400 metros planos, ¿ya? Porque va a ser totalmente distinto y aquí sí al atleta le puede importar el peso del calzado, que, no sé, una plantilla no pesa más de 200 gramos, ¿ya? Que probablemente para un corredor recreacional va a ser imperceptible, ¿ya? Pero eso tenemos que considerar. ¿Cómo podemos solucionar esto? Utilizar materiales más elásticos. Ya en general tenemos el TPU, que es el material termoformado de plantillas, no sé si lo conocen, que es como un material como rígido. Sí, tú trabajas ahí en eso. Y el de goma eva preserva mejor la economía, pero hay que tratar de buscar un material que no sea ni muy rígido ni muy blando, ¿ya? Porque si es muy blando también solo busca absorber energía, ya no te ayuda a esta propulsión tampoco, ¿ya? Entonces, tenemos que goma eva generalmente lo que busca es una mayor absorción del impacto, pero podría tener menor retorno de energía, porque es más blando, ¿ya? Y en el caso del material termoplástico, se adapta mejor a esta energía y devuelve más la energía, pero tiene menor amortiguación. Entonces pacientes pueden sentirlo muy duro, puede que disminuya el confort, ¿ya? Entonces ahí es muy importante, obviamente, nuestra evaluación clínica, nuestra anamnesis que vamos a aplicarle al paciente para identificar en su caso qué sería la mejor opción, ¿ya? Yo no trabajo con el termoplástico, ¿Ya? pensé que tenía mejor amortiguación. No, lo que genera es que te ayuda, por ejemplo, en un corredor, como las placas de carbono que tienen algunas zapatillas, que lo que prometen es eso. Entonces tú la misma energía como resorte, como es duro, te la devuelve, pero no te amortigua, no absorbe energía, ¿ya? Ya, ahora vamos a pasar a otro deporte que es el básquetbol, que también ahí hay un poco de evidencia. Primero vamos a pensar cuáles son las demandas biomecánicas que tiene el deporte, ¿ya? Se dice que en promedio hay 44 saltos por cada jugador en un partido a nivel competitivo, ya profesional. 44 saltos, bastante, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los movimientos más frecuentes? Son cambios de dirección, vamos a tener cambios de aceleración, frenadas bruscos, aterrizajes en un pie de estos mismos saltos, ¿ya? Entonces va a haber una alta sobrecarga en estos jugadores en el complejo tobillo-pie y
también se ha visto que que puede generar un mayor riesgo de lesión en jugadores que tienen un pie plano o un arco descendido. El pie plano va a reducir la eficiencia del salto y tiene efectos directamente en el control del movimiento de cadera. Entonces, es muy frecuente que en una persona, y no nos debería sorprender, que en una persona que juega básquetbol en este caso, que pueda tener pie plano, no moleste el pie plano, sino moleste la cadera, ¿ya? Entonces, las lesiones más frecuentes en este deporte, vemos de nuevo, el esguince de tobillo, ¿ya? Esa va a ser la lesión número 1, ¿cierto?, del básquetbol, de alta recurrencia. Luego, secundario a eso mismo, la inestabilidad crónica de tobillo, que es una secuela frecuente. La inestabilidad crónica de tobillo se caracteriza porque la persona queda con una sensación de inestabilidad en el pie, ya una sensación de que el tobillo no está seguro y que en cualquier momento podría doblarse, ¿ya? Y está más frecuente a generar más esguinces de tobillo también. Y también en personas con inestabilidad de tobillo se ha evaluado que la actividad muscular del glúteo también baja bastante. Entonces también es importante para el que hacer nosotros más como kinesiólogos de un buen entrenamiento de estabilizadores de cadera en personas con esguince de tobillo repetitivo, ¿ya? Además, otra lesión frecuente es una tendinopatía rotuliana, ¿cierto?, por los saltos repetitivos y la sobrecarga que hay en el tendón, fascitis plantar por el impacto, por las caídas, y lo nombré anteriormente, las fracturas por estrés en el quinto metatarsiano, que es muy común también en fútbol. Entonces, tenemos distintos estudios, ¿ya? Aquí cuánto sale el N de cuántos jugadores, estos dos se hicieron en jugadores de básquetbol sin ninguna patología, y esto es en jugadores de básquetbol pero con inestabilidad crónica de tobillo, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? En este estudio del 2019 dice que las plantillas ortopédicas alteran la biomecánica del salto, pero no el rendimiento, ¿ya? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, dos jugadores, uno con plantilla y uno sin plantillas, y les piden que hagan un salto. Ambos van a saltar 40 centímetros de alto, pero la forma en que realizó ese salto la persona que estaba usando las plantillas fue como más eficiente que la otra persona. Por eso no hay cambios en el rendimiento, porque el resultado final es el mismo, ¿ya? Pero sí hay un cambio en la forma de la biomecánica que se realizó esa actividad, ¿ya? Luego tenemos acá algo que hace alusión también a lo que hablamos del material. Aquí dicen que en jugadores de básquetbol la rigidez de la plantilla mejora la estabilidad medio-lateral en el aterrizaje, ¿ya? Claro, porque aquí tenemos una demanda bien distinta a la del running. La del running, si bien hay momentos en que tenemos todo el peso también en un pie, pero es un aterrizaje cortito que es de cada uno del paso que vamos dando, ¿cierto? Es distinto a estos saltos que tienen los basquetbolistas y que caen en un pie, ¿ya? Es mucho mayor el impacto, y en este caso se vio que es mejor una plantilla un poco más rígida para estabilizar ese movimiento medio lateral. Y acá, esto, si bien no utilizaron plantillas, utilizaron una órtesis de tobillo, en donde buscaron que era lo mejor para poder mejorar la estabilidad postural dinámica, ¿ya? En estos pacientes que se sienten muy inestables, en este caso, quizás más que una plantilla, sería más importante utilizar una estabilización de tobillo en sí. Ya acá compararon como el vendaje rígido, ya estas como tobilleras que tienen como fierros en el costado, y un vendaje más elástico, ¿ya? Y tuvo mejor resultado el vendaje más elástico, ya que lo podríamos asociar, por ejemplo, a un tape, ¿ya? Tuvo mejor resultado en la sensación de la estabilidad. Acá es otro estudio que se hizo en el básquetbol, en donde compararon una plantilla blanda con una rígida. Volvemos a lo importante que es el material. Entonces, aquí evaluaron la estabilidad del pie, ¿ya? Acá evaluaron
la fuerza de reacción del suelo, la presión plantar, pero también la movilidad del centro de presión, el centro de masa, que eso no indica si es que hay como una mejor capacidad de balance o no, ¿ya? Entonces, si la plantilla, ¿ya? Esto, disculpen, lo evaluaron cuando la persona caía del salto, aterrizando, ¿ya? Entonces, sin plantilla, aterrizando, había una mayor oscilación medio-lateral, ¿cierto? Un peor equilibrio medio-lateral, menor contacto de la zona de medio pie, mayor riesgo de lesión en el aterrizaje, ¿cierto? Y esto se usó como un grupo como control. Luego se puso a otro grupo con las mismas características, una plantilla blanda y una rígida. La plantilla blanda disminuyó la estabilidad medio-lateral, o sea, mejoró la estabilidad medio-lateral, hubo menos movimiento y mejoró el control lateral. Y la plantilla rígida, lo mismo. Ambos, tanto la plantilla blanda como la rígida, tuvo la misma respuesta en el control medio-lateral. En el caso de la plantilla blanda, mejoró el área de contacto en la zona del medio pie, la rígida también, ¿ya? Hubo sí una mayor amortiguación del impacto inicial y no hubo cambios en la estabilidad antero-posterior. Y en este caso ocurrió lo mismo, ya la rigidez adicional no suma más estabilidad y la rigidez no es proporcional al beneficio postural, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? La plantilla blanda es estable, mejora la estabilidad del pie y además entrega más amortiguación en relación a la dura, la rígida, es esperable. Pero se contradice un poco con lo que vimos en el running, ¿se acuerdan? En el running lo que se sugería era que fuera una plantilla un poco más rígida para entregar mayor impulso, ¿cierto? Para reutilizar esta energía. Pero acá en el básquetbol estamos evaluando el caer de los saltos, entonces no es que necesitemos esa energía, si bien lo que se podría hacer si hacemos todo el gesto quizá en el deporte es que caemos en un salto y después hacemos un pique, ahí se podría reutilizar la energía, pero aquí específicamente están evaluando el evitar que haya tanto impacto en el salto, que es por ejemplo el factor de riesgo para las fracturas por estrés, ¿ya? Entonces en este caso sería mejor una plantilla más bien blanda, ¿ya? Son estudios en 20 personas, ¿ya? Tenemos que considerar todo eso, ¿ya? No es como que yo vaya después de acá con una recomendación lista. La idea es que de todos los estudios que hicimos saquemos como conclusiones y bueno, después va un resumen final, pero no lo que es acá es ley. Ya se estudiaron 20 personas, no es reproducible a nuestra población. Pero sí hay que entender cómo van funcionando estos materiales dependiendo del deporte y cuál es la demanda como específica, ¿ya? Las lesiones más frecuentes que vamos a encontrar en el tenis, del 40 al 65% de las lesiones se encuentran en el miembro inferior. A pesar del tenis, ¿cierto? Que usamos de herramientas nuestros brazos, la mayor cantidad de lesiones van en extremidades inferiores. L15 de tobillo, la lesión más frecuente en el pie, ¿ya? Un factor importante es que los partidos, cuando estamos en nivel competitivo, no hay límites de tiempo, entonces hay una gran acumulación de carga sobre el pie y hay distintos tipos de superficie. Podemos hacer en arcilla, cemento, césped y eso también va a cambiar la forma en que recibimos las cargas en el pie, ¿ya? Y se ha visto que el pie plano o el pie cabo va a alterar la transferencia de la carga y hay una asimetría importante entre el pie dominante y el no. Ya en el tenis es un deporte asimétrico, pero uno podría pensar que quizás eso se aplica solo a la extremidad superior, pero a la extremidad inferior también. Y en general lo que se ocurre es que hay una mayor área de contacto del pie del lado dominante, ¿ya? Y esa asimetría va a aumentar los receptores propioceptivos, como lo que hablamos antes, entonces el deportista está mucho más consciente sobre su lado dominante. Por ejemplo, si es el lado derecho, él va a estar muy atento a su lado derecho y todo lo que está pasando sobre su pie, si se está moviendo así o no, y eso le permite una mayor capacidad para reaccionar. No así su pie izquierdo, ¿ya? En el caso que ese fuera el dominante. Y lesiones frecuentes, el 15 ya lo hablamos, síndrome de la banda iliotibial y dolor patelofemoral, también lo mismo que ocurría en el running, fascitis plantar, tendinopatía aquidiana.
Entonces, mira, acá tenemos otro estudio. En este caso, evaluaron una población mayor que son 61 tenistas, pero son adolescentes, entre 14 y 19 años. No les voy a explicar todo porque un poquito ya más latero todavía. ¿Ya? Pero estos variables son variables de desplazamiento del centro de presión. Eso quiere decir que los sujetos fueron puestos sobre un posturógrafo o una plataforma de fuerza que lo que mide es cuánto se desplaza en el fondo el centro de masa. Entonces la persona se pone de pie mirando al frente y nosotros vamos a tener pequeñas oscilaciones sí o sí. ¿Ya? Entonces se va comparando cómo esto va cambiando. En el caso de usar plantillas, a un grupo solo le pusieron plantillas y a otro grupo le pusieron plantillas y además le hicieron entrenamientos de la musculatura del pie y tobillo, ¿ya? Y eso fue una intervención por 8 semanas. Entonces a un grupo solo le pusieron plantillas por 8 semanas y a otro grupo le hicieron plantillas y además los ejercicios. Entonces, lo que podemos caracterizar es que en ambos grupos, ya sea con plantillas o con plantillas con entrenamiento, su estabilidad postural mejoró, ¿ya? Sea solo la plantilla o sea solo plantilla con entrenamiento, ambas características mejoraron versus el grupo control que no le pusieron nada, ¿ya? La diferencia sí es que después lo evaluaron luego de 2 semanas y en el caso del grupo experimental en donde usaban la plantilla y el entrenamiento se mantuvieron, ¿ya? Y en el caso del grupo que usaron solo la plantilla no se mantuvo, ¿ya? Entonces, claro, la plantilla hace cambios inmediatos. Mientras estás usando la plantilla vas a tener el beneficio. Pero si eso lo sumamos con un entrenamiento, ese beneficio sí podría ser duradero, ¿ya? Entonces, acá hablan de plantilla propioceptiva, ¿ya? Yo me llamó la atención el concepto porque, como te decía, a veces se hablan como plantilla propioceptiva cuando tienen superficies distintas, ¿ya? Pero en este caso era una plantilla normal que ellos le daban un efecto propioceptivo por lo que yo te decía, porque tiene una cuña y la persona está pendiente y se siente esa sensación, ¿ya? Entonces, considerar que estos cambios fueron en etapas de adolescente, ¿ya? En donde hay una mayor neuroplasticidad, plasticidad también muscular, ¿ya? Entonces tendríamos que evaluar si es tan efectivo eso en adultos, ¿ya? Pero ya sabemos que en adolescentes probablemente sea clave la incorporación también de ejercicios específicos de fuerza de tobillo y pie, ¿ya? Vemos acá la información que hay en relación al rugby, ¿ya? No hay tanta evidencia muy distinta, por ejemplo, a lo que hay en el running, pero sí hay un poquito, ¿ya? Entonces acá lo que, si bien no es el uso de la plantilla en sí, lo que se evaluó es que habían cambios en la altura del arco plantar dependiendo de la etapa de entrenamiento en que estaban, ¿ya? Lo encontré muy interesante, ¿ya? Entonces, lo que hicieron es que evaluaron a los mismos 26 jugadores en una temporada activa, fuera de temporada y en pretemporada, ¿ya? Y cuando estaban en una temporada activa, el arco del pie aumentaba, el pie se volvía más cóncavo, ¿ya? Entonces ya empezamos a pensar, claro, no es una estructura rígida, hay adaptaciones neuromusculares y probablemente a la sobrecarga de entrenamiento esto se va adaptando también, ¿ya? Entonces eso nos hace pensar que sería súper bueno, estamos hablando en deporte de alto rendimiento, donde valga la pena realizarlo, hacer evaluaciones periódicas de vagopodometría, ya no quedarnos solo con una evaluación estándar, y eso nos podría ayudar a generar ciertas intervenciones, ya sea con plantillas o con ejercicios, porque además la mayoría de las personas tenían un aumento de la cavidad, o el arco se volvía más grande, más profundo en el pie izquierdo, ¿ya? Y el pie izquierdo resultó que también la pierna izquierda era la que tenía más lesiones, ¿ya? Esto no se puede correlacionar, solo lo podríamos asociar, ¿ya? Entonces,
Entonces hay una asociación que cuando estos jugadores tenían el arco más pronunciado, también esa pierna se lesionó. Pero no podríamos decir que porque el arco está alto fue porque se lesionó la pierna. Solo hay un antecedente, la asociación, ¿ya? Pero es algo, hay que seguir estudiándolo. Me pareció súper interesante, ¿ya? Considerar que hay cambios efectivamente dependiendo de la etapa de entrenamiento, pensando en que ya son sujetos entrenados, ¿ya? Y esto no es de rugby en sí, sino que es en general. Tenemos sobre el dolor patelofemoral, que si se dieron cuenta lo nombramos en los distintos deportes, estaba presente. Y esto les quise poner este paper porque es un metaanálisis en donde se analizaron 6 ensayos clínicos en donde evaluaban el dolor de rodilla, la función de la rodilla, la función deportiva y la calidad de vida, ¿ya? Entonces, en relación al uso de plantillas en el dolor patelofemoral, hay una mejora significativa en la función de la rodilla, ¿ya? También una mejora significativa en la función deportiva. No hay un efecto significativo en el dolor, ¿ya? Y tampoco en los síntomas. Plantillas y ejercicios versus solo ejercicios, hay una mejora significativa, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? El ejercicio más las plantillas va a ser muy superior a que solo el ejercicio, ¿ya? Eso es lo que encontraron ellos sobre el dolor patelofemoral. Pero interesante que la intensidad del dolor no alcanza a ser significativo. ¿Por qué? Porque el dolor es multifactorial. Entonces puede ser que la persona le esté doliendo porque está pasando. Pensemos que son deportistas que probablemente están fuera del deporte en ese momento. ¿Ya? El impacto psicológico que genera eso un deportista es muy importante. Entonces, claro, puede ser que objetivamente la rodilla esté funcionando mejor, que tenga una buena función, esté volviendo a saltar lo que saltaba antes, volviendo a aguantar el tiempo que antes no aguantaba, pero tú le preguntas por el dolor, me duele igual, ¿ya? Porque tiene un efecto más es multifactorial, ¿ya? Como para la práctica clínica del uso de plantillas en los deportistas, vamos a tener que evaluar siempre el tipo de pie. No todos los pies funcionan de la forma adecuada y esto se aplica como para cualquier paciente. Podemos utilizar un Foot Posture Index, que es una evaluación que nosotros utilizamos generalmente, desde el trocnavicular, ¿cierto? Distintas evaluaciones que van a ser clínicas. La parte clínica siempre va a estar. Nosotros en ningún momento reemplazamos la evaluación clínica por la podopodometría, por ejemplo. Se tiene que adaptar al deporte específicamente, ya sabemos, al deporte, al nivel de deporte que realizan. No es lo mismo un jugador de rugby de fin de semana a alguien competitivo, ¿ya? El tipo de pie, ¿cierto? El tipo de material para el deporte también. Y lo que ya tiene más evidencia es que siempre lo deberíamos combinar con ejercicio. No es que haga actividad física, sino que ejercicios específicos de tobillo y pie, ¿ya? Elegir el material según el objetivo. Debe haber un periodo de adaptación y seguimiento. Ya se recomienda que por lo menos haya un periodo de adaptación de 2 semanas al uso de las plantillas y que estemos siempre atentos sobre el confort y el rendimiento. Entonces, si nosotros llegamos a tener seguimiento con ese paciente, con ese deportista, deberíamos estar preguntándole cómo estás sintiendo la plantilla, ¿la estás sintiendo más cómoda? ¿Has notado cambios en tu rendimiento? ¿No? Porque ya tenemos ese antecedente que en 1% puede cambiar el rendimiento. Es muy poco, pero como les decía, a nivel competitivo sí puede importar. Algunos mitos sobre la prescripción de las plantillas en el deporte. Tenemos que mayor rigidez, más estabilidad. Ya hablamos de eso. En el estudio de básquetbol, ¿cierto? Se confirmaba que daba lo mismo si era blanda o rígida. La estabilidad era la misma. Lo que sí, el aterrizaje en running sí podría ayudar a una plantilla más rígida, ¿ya? ¿Las plantillas mejoran el rendimiento deportivo? Cuestionable. Ya hemos visto que con o sin plantillas las personas mantienen el mismo tipo de rendimiento, pero esto, más que ser algo negativo para la plantilla, es algo favorable porque no modifica patrones biomecánicos sin alterar tanto el resultado final, ¿ya? Solo hay evidencia en el running, vimos que también hay en otros deportes, pero
principalmente sigues en el running. Ya, la plantilla pierde el efecto cuando está cansado. Creo que esto me lo salté, no lo nombré, salí en un cuadrito superior de arriba. Que se hizo un estudio también de cómo funcionaba la plantilla después de un protocolo de fatiga al correr, ¿ya? Y se seguían manteniendo los mismos efectos, ¿ya? La plantilla sola es suficiente para el dolor, ya lo hablamos, no es suficiente la plantilla por sí sola para manejar el dolor. No es necesario evaluar el soporte plantar en deportistas sin síntomas, ya hablamos que tengan o no tengan síntomas, pueden tener el mismo rendimiento, un buen rendimiento, pero se está haciendo bajo patrones biomecánicos que no son los más eficientes, ¿ya? Entonces, como conclusiones finales, está un poquito chiquitito, entonces, plantillas ortopédicas, hay harta evidencia en los distintos deportes. El principal mecanismo de acción va a ser la redistribución de la carga y la alineación del miembro inferior. Es importante la integración con el ejercicio terapéutico. La rigidez de la plantilla no es proporcional al beneficio y hablábamos que tiene que ser dependiente del deporte y la actividad. En el rugby y los deportes de equipo podría ser importante la evaluación periódica, ¿cierto?, de la odopometría, por ejemplo. Y la plantilla va a mantener sus efectos incluso después de la fatiga. Ya eso podemos sacar como conclusión. Acá tengo la referencia, está chiquitito, ya. Les voy a pedir sus correos y les puedo compartir la presentación, ¿ya? Y ahí ustedes lo ven con mucho más detalle porque había mucha información. Acá está y se los separé por cada uno de los temas, ¿ya? Entonces, cuéntenme un poquito, ¿tienen alguna consulta, duda, algo que les gustaría discutir? Ya, como les dije, esta presentación sí o sí fue un poquito más densa porque tiene que ser así porque son datos duros, no puedo yo empezar a hablar sobre mi experiencia porque no era el objetivo, ¿ya? Entonces sería importante si pudieran también ver un poquito las otras presentaciones, ya también voy a hacerlas llegar si es que no les ha llegado algún link sobre eso, una vez que tenga sus correos, para que también ahí puedan ir viendo los temas que ya hemos tratado anteriormente, ¿ya? Si quieren les voy a acercar el cafecito para que conversemos un poquito ya cómo ha sido su experiencia en relación a tipos de pacientes, qué es lo que generalmente ven. Si tienen dudas sobre otra cosa, sobre plantilla, lo podemos conversar también, ¿ya? Ya.